Claudio Boada, ¿sí?, que es director de la Unión de Usuarios y Consumidores. Le vamos a preguntar, bueno, el resultado de las audiencias públicas. Vamos primero con el tema de la luz, ¿sí? Sí. A ver, contanos un poco qué pasó en las audiencias públicas. Bueno, en las audiencias hubo 3 audiencias, 3 días seguidos. Se trataron el precio del gas en Boca de Pozo, se trató el precio de la electricidad mayorista. Hago la aclaración. Quiero aclarar, permitime la interrupción. Cuando mirando esta cámara, cuando hablamos de gas, hay usinas eléctricas que se alimentan a gases, ¿correcto? Totalmente. Bien. Sí, y sí. Después proveen energía. Entra gas y sale la electricidad. matriz energética de nuestro país está 54%, 52% justificada en el gas, digamos. Lo que yo quería también aclarar es que cuando hablamos de electricidad no estamos hablando únicamente para electricidad para el AMBA, porque lo que se discutió fue el precio mayorista de la electricidad, que significa que es el que se aplica en todo el país a través de CAMESA, que es quien compra y vende la electricidad mayorista, la generación hidroeléctrica, termoeléctrica, nuclear, la que sea, y la vende. La vende a todo el país a través del sistema de transporte y después distribución. Quiere decir que los valores que nosotros estamos hablando inciden en gas sobre todo el país e inciden en electricidad sobre todo el país. Y la tercera audiencia que se habló fue de segmentación. ¿Qué significa segmentación? Es cómo separamos a los usuarios del sistema de gas y de electricidad para ver si le seguimos dando el subsidio o le quitamos el subsidio. El subsidio sobre generación de electricidad y sobre precio del gas en Boca de Pozo, para decir así rápidamente, está en alrededor del 70 al 75% del precio de ese sector. Digamos, una boleta, tanto de luz y gas, tiene 3 componentes: generación o gas en Boca de Pozo, transporte y distribución. El sector de generación o el sector de gas en Boca de Pozo están subsidiados en un 75%. Quiere decir que... ¿Se paga el 25%? Se paga el 25%. Cuenta clara... Cuando se dice Boca de Pozo, ¿quién recibe el subsidio ahí? La gasífera y la petrolera. Bien, la gasífera y la petrolera. Sí. Para explicarle a la gente en lenguaje común, significa que el Estado le da plata a ellos. Claro. Le da plata. En el precio del gas. Bien. Compra el gas y no lo transmite a los usuarios. Entonces, lo que está diciendo el Estado Nacional es: señores, hay usuarios que tienen buena situación socioeconómica, no les voy a seguir pagando el gas con un 75% de descuento. Sí. Lo que nosotros también planteamos es que ese precio del gas en Boca de Pozo y ese precio de la generación, según auditorías realizadas por organismos oficiales y también por algunas universidades públicas, da que está inflado ese precio. Entonces, ¿ya viene inflado a la época de Aranguren? Sí, claro. Bien. Claro, desde esa época. Digamos que nunca tuvimos... ¿Qué toman como precio de gas en Boca de Pozo? Un parámetro, el precio internacional. Un parámetro internacional. El precio internacional. No el hecho de que somos productores. No se toma, Por ejemplo, no se contempla. Arabia Saudita tiene los combustibles más bajos porque se produce petróleo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, sí, el precio internacional. Tenemos algún problema de infraestructura que no nos permite llegar a todo el país el gas que nosotros extraemos. Bien. Por ejemplo, el gasoducto que va desde Vaca Muerta hasta, si no me equivoco, creo que es Saladillo, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y de ahí hasta, si no me equivoco, también Carcarañá, perdón, por ahí es en la zona, Santa Fe, para unirlo al gasoducto que va al norte, de estar completado el trabajo, recién ahora se está licitando, de estar completado ese gasoducto, nosotros podríamos, en vez de estar venteando o estar exportando a Chile el gas, yo creo que nosotros tenemos que proteger primero el mercado interno, nosotros lo podríamos estar utilizando y generar baja de precios internos. Igual como se computa como precio. En las audiencias públicas vos ves que el valor del gas en Boca de Pozo se discute cómo lo transferís a la tarifa,
pero no se discute el valor en sí. ¿No? Las empresas se niegan. Bueno, tenemos la famosa frase de Aranguren, que vos lo mencionaste recién, en el Congreso Nacional, en diputados, en el 2016, que él dijo, no dijo que no sabía los valores, no dijo que no sabía, él dijo, me resisto a mostrar los números. Es más, lo dijo como ministro, no lo dijo como empresario CEO de una gasífera petrolífera. Lo dijo como ministro. Si toda la vida trabajaste como CEO en una multinacional, vas a pensar como una multinacional. Totalmente. Totalmente. Ese es el concepto, ¿no es cierto? Bueno. Va a pensar con un criterio de mercado y no con un concepto redistributivo. Sí. Con esto no quiero decir que desde el punto de vista periodístico le pueda dar la razón A o B. Quiero decir cómo pensás, cómo te formatearon. Totalmente, totalmente. Y bueno, ahí tenemos el tema que nosotros decimos que como contracara de la segmentación, que en cierta medida yo creo que tiene un factor de justicia, bien hecha, ¿no? La segmentación tiene un factor de justicia porque estamos pensando que las personas que ganan 20 veces o 30 veces más que alguien de un sector más pobre, le está subsidiando el gas igual que al más pobre y en realidad le está sacando recursos a los más pobres porque los recursos son finitos, ¿no? Son limitados si lo usás para una cosa o para otra. Bien, hablamos de gas, ahora hablemos de electricidad. Sí. Y bueno, el precio de electricidad pasa algo parecido. Tenemos el precio de generación, que también un componente es el gas, que hablamos recién. Un componente es el gas. Y que hay un proceso también de quita de subsidios. Nosotros como asociaciones de consumidores, todo el grupo de asociaciones de consumidores que estamos en las comisiones de usuarios. Las comisiones de usuarios son espacios institucionales que formamos las asociaciones junto con los entes reguladores y que tenemos una dinámica de compartir, de discutir, de debatir, de interiorizarnos. Funcionamos dentro de algún espacio físico que nos ceden para eso los entes reguladores. Nos reunimos periódicamente, una vez cada 15 días, toda esta época fue con Zoom, y hay entre 25 y 30 asociaciones en cada uno de los entes reguladores. Y 25 o 30 asociaciones, todos nos pusimos de acuerdo en el documento en el cual dijimos que las condiciones socioeconómicas no daban para llevar adelante aumentos. O la quita de subsidios. ¿Cómo? O la quita de subsidios. Y la quita de subsidios, creo que hay que hacerla con parámetros objetivos, donde se determine claramente la condición económica y que no haya un riesgo de error tan grande como hay con lo que se está planteando. O sea, si vos pensás que estamos hablando de 1.600.000 cuentas en todo el país entre gas y electricidad, y vos me decís que ¿Cuántas dijiste? 1.600.000. Son a los que se le va a retirar el subsidio, ¿no? Sí. Y vos te vas a enterar, hasta ahora, te vas a enterar un par de días antes de que te quitaron el subsidio cuando te llegue la boleta. Y si vos no pertenecés a ese sector, porque hay mucha falibilidad en el sistema que se ha establecido. Te hago una crítica al gobierno, no importa de la extracción que sea. Sí. Pasaron 2 años para poder segmentar bien, con pandemia, sin pandemia, desde su casa pudieron trabajar para establecer buenos parámetros de segmentación, ¿no? Sí, seguro. 2 años, porque yo sé que esta segmentación se va a prestar errores. Igual algunos van a zafar, algunos que deberían pagar van a zafar, y algunos que no deberían pagar terminan pagando. A mí no me preocupa, mirá lo que digo, no me preocupa que los que tengan que pagar zafen algunos. Porque seguirás yendo a fondo y con el transcurso de los meses lo agarras. Pero a mí me preocupa que miles y miles que no pueden, les llegue una boleta y le entre directamente en débito automático y le chupe todo lo que tiene para... Sí, y paga la cuenta, le succiona la cuenta. Tenemos que cerrar, Claudio, pero... Como cierre, hablaste de Vaca Muerta. Vaca Muerta, o sea, hoy por hoy de Vaca Muerta llega hasta qué lugar, hasta algunos lugares de provincia de Buenos Aires llega el gas. No llega el gas. El gasoducto, claro. Sí, o sea, ¿qué es lo que se anunció? Ampliación de la capacidad de transporte. O sea, el transporte de Vaca Muerta, ahora, ¿hasta dónde llega?
llega una pequeña proporción de transporte hasta los centros urbanos de consumo, sí. Llega. Sí, sí, Bien. pero nosotros, justamente la apuesta de Vaca Muerta es aumentar la capacidad de Por ese de mismo producción. Sí, distribuirlo en más lugares. Sí, pero tiene un límite. Sí. La capacidad de transporte de las... O sea, hay que de los agrandar, más- a ver, para Hay que, explicárselo al público, hay que agrandar el caño. Sí, o poner un caño al costado, un caño más grande, o uno claro. paralelo, exactamente. Exactamente. Bien. Entonces, y eso como- es lo que anunció Alberto Fernández, que comienza a licitarse en octubre. Exactamente, Bien. la licitación. Ya está un poquito atrasada, digamos. Ya está atrasada. Pero Y si sí. se licita en octubre, sabemos que el grupo es el grupo Techín, el grupo grande. 3 años se calcula, si mal no 3 recuerdo. años. 3 años es el plazo. Bueno, pero es importante que se licite, empiece. que se empiece, lógico, empiece. porque si no siempre decimos Se 3 queda- años. Y queda en la siempre- retórica. Siempre faltan 3 años, ¿no? Bien. Muchísimas gracias. Gracias Andrés. a vos, un gusto.